Buenas noches, doctor. Factores ambientales, como les decía, el factor principal de la hipertensión arterial, la más frecuente, aproximadamente el 90%, es genética. Pero los genes no son ni dominantes, ni siempre hay una relación directa, digamos, con los hijos. Es variable la incidencia, o sea, el aspecto, digamos, de influencia genética no es siempre segura. Factores ambientales, como dijimos, no producen presión alta, pero aumentan los niveles de presión y mantienen la presión. Entonces, tenemos el estrés. El estrés es algo que todo el mundo lo comenta, todo el mundo dice que existe y todo el mundo aconseja no estresarse. El estrés es necesario, pero debería tener un límite, solamente que no tiene, porque depende del estímulo externo y depende del temperamento de la persona. Hay personas que se estresan con poco, aparentemente, para otras personas, ¿no? Pero para esa persona es un problema grave, severo, digamos. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el estrés? El estrés sí, cada vez es peor, más aún en situaciones como la que estamos saliendo y del día a día, ¿no? La competición, los problemas, la vida, los problemas que uno encuentra diariamente y que a veces se van acumulando. El estrés, entonces, para evitar el estrés o contrarrestar el estrés, hay que desestresarse. Y principalmente eso es con algunas maniobras de respiración, por ejemplo, o ejercicio. Mejor si se hace algún deporte, pero por lo menos hay que caminar 1 o 2 veces por día. Entonces, con la caminata se ayuda a disminuir ese estrés. También hay que salir no hay que quedarse todo el tiempo en un solo lugar. Si se puede viajar 1 vez al año, es importante. Salir de vacaciones si uno trabaja es importante. No se puede estar trabajando años y años sin vacaciones. Eso acumula tensión. Luego la dieta. La dieta, y entre la dieta ya dijimos que la sal es un factor importante. Los, los niveles de intensidad con la que se consumen los alimentos con sal va a producir mayor volumen intravascular y eso aumenta la presión. Nivel socioeconómico y educativo bajo. ¿Qué significa nivel socioeconómico y educativo bajo? Por un lado, que las personas no tienen conocimientos para poder alimentarse mejor. No conocen los alimentos, cómo deben ser preparados e ingeridos. Luego, o cómo deben cuidarse. Ansiedad y depresión. Ahora y en las grandes ciudades esto aumenta, la ansiedad y la depresión. El perfeccionismo, todos queremos ser los mejores, la competitividad, la atención contenida. O sea, la atención, por ejemplo, parte del estrés. Todo el que tiene emociones, especialmente negativas, y se controla, va a llegar un momento en que va a explotar por algún lugar esa tensión. Por eso es que hay que hacer algo que sea como un escape. Y ese es el ejercicio principalmente. La agresividad y la competitividad. Entonces, la agresividad se produce cuando participamos de una sociedad donde todo el mundo quiere sobresalir y quiere ir para adelante y ahí pueden haber roces con otras personas. Y la competitividad, la competitividad, por supuesto, eso ya es algo directo, ya es tratar de ser mejor todos los días. Eso genera tensiones y disminuye inclusive los periodos de descanso que debe tener una persona normal. Los factores dietéticos, como el sobrepeso,
La alimentación con muchas grasas, por ejemplo, hace que la persona y el no gasto de energía hace que la persona aumente de peso. Y ese peso va a aumentar los niveles de presión. Y también es parte del aspecto llamado resistencia a la insulina. 25% de hipertensos menores de 60 años tienen también intolerancia a la glucosa o hiperinsulinemia. ¿Qué quiere decir? Insulina suficiente en el organismo, pero que no puede entrar a la célula. Entonces hay una resistencia a la insulina. La hipertrigliceridemia, aumento de los triglicéridos en sangre, generalmente en los pacientes diabéticos. Descenso de colesterol de elevada densidad, quiere decir el HDL, que es el bueno, el protector. Todo esto se lo llamaba síndrome X, pero ahora se le llama síndrome metabólico. La ingesta de sodio, cuando es menor, baja la presión arterial. La regulación fisiológica de la presión arterial, entonces, se debe al gasto cardíaco y la resistencia periférica. O sea, esos son los dos factores que van digamos, mantener niveles de presión adecuados. Y cuando esto sufre algunos cambios, pues ahí las presiones se van van a alterar y se van a hacer mayores a las normales. Y eso ahí ya entra la patología. ¿Cuál de estos factores es el más importante si queremos hablar de uno de los dos? La resistencia periférica aumentada. Los dos tienen participación en la presión, pero el factor más importante es la resistencia periférica aumentada. Entonces, dentro de esa regulación fisiológica, tenemos a los vasoreceptores arteriales del callado aórtico y el seno carotídeo, el metabolismo hidrosalino, el consumo de agua y sales, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, también son reguladores de la presión, y la autorregulación vascular, o sea, dentro de los vasos hay un grupo de vasos que tienen la capacidad de aumentar o disminuir la presión arterial. Ese es un factor solamente. Anatomía patológica. Esta presión arterial va a producir deterioro de los vasos, etc. Y estos vasos, por supuesto, dependiendo si son vasos que existen en algunos de los órganos, por ejemplo, corazón, riñones, depende del lugar donde estén, van a producir alteraciones que inicialmente son reversibles, pero con el tiempo se hacen patológicas y se hacen irreversibles. Entonces cambios adaptativos funcionales y estructurales son la vasoconstricción, la relajación, y los cambios patológicos son la hipertrofia vascular, la degeneración hialina y necrosis de algunas zonas y ateroma. Ateroma quiere decir placas de grasas que se depositan en los vasos arteriales, en el endotelio, y van a producir alteraciones del flujo arterial. Y eso en las coronarias generalmente va a dar sintomatología importante y a veces muy grave. Cuadro clínico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipertensión arterial? Ya sabemos qué es la hipertensión arterial y conocemos la epidemiología, cuáles son las causas principales para que haya hipertensión arterial y ahora, ¿cómo la diagnosticamos? Lo que tenemos que saber es que la mayoría de los pacientes tienen gasto cardíaco normal y resistencia periférica aumentada en la hipertensión arterial. Y en estadios tardíos el gasto cardíaco puede disminuir. Cuando disminuye, ya ustedes saben. La presión arterial aumenta con el tiempo.
con la edad, dijimos antes. Sin tratamiento se acorta la esperanza de vida. Existen estudios en grandes poblaciones de hipertensos donde se ha visto de que relacionándolo con un grupo de normotensos hay más óbitos en el grupo de hipertensos. No quiere decir de que las personas que nosotros conocemos y tienen presión alta, pues se vayan a morir antes de tiempo, digamos, que nosotros consideramos que podrían vivir. Esperanza de vida, por eso se llama. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pero en el estudio, así en grupos humanos numerosos, pues se observa de que hay una mayor mortalidad en las personas que tienen hipertensión arterial versus los normotensos. Cualquier tipo de hipertensión puede tener un curso maligno en 1%. Esta es una forma de evolución de la hipertensión. Tenemos una forma de evolución donde la presión alta evoluciona con el tiempo, en años, y va a dar problemas colaterales, principalmente en corazón. Pero también puede trastornar el riñón, los ojos y el cerebro, produciendo isquemia, por ejemplo. O los vasos, las carótidas, inclusive, las coronarias en el corazón. Pero hay otra, como en este caso la que se llama la hipertensión maligna, pues que van a tener un curso más rápido. Un primer factor, curso más rápido, ¿qué quiere decir? Va a lesionar los vasos y los órganos algo de forma más rápida. ¿Y cuáles son principalmente? Los ojos y los riñones. Entonces van a dar consecuencias más en menor tiempo. Por ejemplo, insuficiencia renal, disminución de la visión. Esto se da principalmente en algunas personas, más frecuente en la raza negra. No se sabe en quién, pero es 1%, pero más frecuente en la raza negra. Así que la hipertensión maligna no es otro tipo de hipertensión hasta el momento, sino es un tipo de evolución, porque las personas somos tan diferentes que en algunas personas va a evolucionar más benignamente, podríamos decir, en otras en forma más maligna, lesionando más y en menor tiempo los vasos. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Sintomatología. Ustedes saben que para hacer un diagnóstico de una enfermedad nosotros tenemos que hacer una historia clínica, hacer un interrogatorio, preguntar sobre los síntomas y signos de la enfermedad, sacar nuestro diagnóstico, sacar nuestras conclusiones y luego hacemos exámenes complementarios para confirmar lo que nosotros estamos pensando en relación a lo que ya pudimos obtener de los datos que nos dio el paciente y de lo que nosotros hemos podido comprobar con los signos que tiene el paciente. De ahí que podemos decir lo siguiente, la mayoría son asintomáticos. Podríamos decir, también se dice, son oligosintomáticos. O sea, la hipertensión arterial es oligosintomática mejor. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen y unos que no tienen síntomas. Cuando hay síntomas son por la propia hipertensión, por ejemplo. Si aparecen los síntomas pueden ser por la propia hipertensión y ya sabemos que la propia hipertensión da muy pocos síntomas. Puede ser por la lesión vascular secundaria a la hipertensión en el sistema nervioso central, corazón y riñones, cuando ya hay lesión del órgano algo. O puede ser signos y síntomas propios de la etiología en la hipertensión secundaria. Entonces, la hipertensión secundaria vamos a tener síntomas relacionados con los órganos que están alterados, como cápsulas suprarrenales, tiroides y riñón. Ellos van a dar síntomas. Pero en la hipertensión esencial, en general, no vamos a tener casi síntomas. Los síntomas comunes que se pueden presentar, pero ustedes saben que esto se puede presentar en cualquier circunstancia, inclusive si estar enfermo. Una cefalea, que no es tan característica, por eso no decimos cefalea de tipo tanto, pero es más frecuente cuando es occipital, cefalea occipital. Solamente que la cefalea occipital pues, también es por tensiones, sin tener presión alta, sino por tensión emocional, básicamente. Por posiciones anormales también, la musculatura es la que duele más. Por posiciones anormales de la persona,
o por mantenerse en algunas posiciones durante mucho tiempo. Dormir también con una cabecera incómoda puede producir. Y por último, alteraciones de la columna cervical. Pero no, muchas veces no tiene nada que ver con los límites de presión, con los niveles elevados de presión. Luego, disnea, puede tener disnea, pero es una disnea, digamos, que cuando hace esfuerzo, el corazón hace más esfuerzo y eso puede ocasionar algo de cansancio, pero que tampoco es, digamos, tan característico de la hipertensión. Mareos, el mareo puede ser por arteriosclerosis, inclusive por trastornos digestivos, trastornos visuales, pueden haber por otras causas, y palpitaciones. Las palpitaciones también son frecuentes dependiendo de la sensibilidad que tenga la persona también, de su estado emocional, de la ansiedad que tenga. Entonces, en realidad, esa es la parte de los síntomas. ¿Qué hacemos ya en la parte objetiva? ¿Cómo diagnosticamos? Sabemos que es tomando la presión. No hay otra forma. Tenemos que tomar la presión. ¿Cómo diagnosticamos presión alta? Tomando la presión. ¿Cómo sospechamos de presión alta? Sospechamos por antecedentes familiares, sospechamos por alteraciones de algunos órganos que participan o tienen influencia en el sistema vascular. O también sospechamos porque, porque en la familia hay personas hipertensas. Y por consiguiente nosotros al tomar la presión podemos encontrar ya niveles de presión elevados en personas jóvenes. ¿Y cómo entonces confirmamos? Hay dos maneras. O sea, ya ustedes saben tomar la presión, ya llevaron semiología, ya saben cómo escuchar, hasta dónde insuflar, el tensiómetro, la primera vez, cuánto debe ser la presión diferencial entre máxima y mínima, qué significa la presión máxima, qué significa la presión mínima, analizar estas presiones, porque no es solamente conocer los límites de presión y punto, sino tenemos que interpretar esa presión, nos tiene que dar y nos da muchas veces algunas conclusiones que necesitamos para hacer nuestro diagnóstico. Entonces, cuando la presión no es muy alta, ejemplo, 140-100, 150-100, 150-90, 160-90, y no hay antecedentes personales, antecedentes de otros controles de presión donde haya sido alta, primera vez, porque puede ser que el paciente no se haya tomado la presión en 5 o 10 años, no porque no tuviera presión alta. Entonces, en estos casos, no podemos decir que un paciente es hipertenso a la primera. Tenemos que hacerle 3 determinaciones separadas por mínimo una semana. Eso es lo que recomiendan los libros, pero no siempre es práctico, porque el paciente, al menos la mayoría, la mayoría quiere solucionar su problema ya, o quiere que le digan ya. No quiere volver o no puede volver muchas veces cuando uno les dice, porque no, tiene que ser una vez por semana. Entonces, uno puede tomar una decisión para no dejarlo al paciente diciéndole, vuelva la próxima vez a que le tome nuevamente la presión. Entonces el paciente queda como si le faltara algo. Cuando va al médico, el paciente por lo menos quiere salir con una receta. Si no sale con receta, el paciente siente de que no está satisfecho. A pesar de que uno le diga que no tiene nada, que está bien, que no hay ningún problema, el paciente quiere salir con algo, aunque sea vitamina, más aún si son del seguro. Entonces, en estos casos, hay que tomar una presión. Ya se sabe de que es una presión leve. Hay 2 tipos de presiones también. Hay una presión permanente, que es la que nosotros vamos a diagnosticar, la que nosotros vamos
a confirmar, y una presión que puede ser circunstancial. Por ejemplo, cuando la persona está emocionalmente alterada, o también una presión alta fisiológica. Entonces, no podemos nosotros diagnosticar una hipertensión en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque diagnosticar hipertensión quiere decir tratamiento para siempre. Todas las presiones se deben tratar. Entonces, para toda la vida, no pueden decirle la primera vez sin estar tan seguros de que el paciente es hipertenso, porque eso es decirle, usted empezó a tomar remedios ahora y solamente va a dejar de tomar cuando ya no exista o cuando la ciencia cambie esta situación. Luego, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decirle, mire, usted tiene niveles altos de presión, pero debería bajar de peso si tiene sobrepeso. Disminuye el consumo de sal, no lo suspenda, pero disminúyalo. No exagere con la sal, no coma alimentos de salmuera, no coma majadito de charque y todo eso que tiene, no coma aceitunas, papas fritas, todo eso que se puede dejar, que no es una comida, digamos, primaria. Entonces, después, si fuma, por favor, no fume, ¿no? Camine y no tome alcohol, no consuma no más que coca, porque es cocaína y la cocaína aumenta la presión, es un estimulante. Todo eso uno le puede decir, y vuelva en 15 días, no así en 3. Entonces, el paciente va a decir, bueno, algo voy a hacer, ¿no? Y ahí se ve, si la próxima vez, con todo, si el paciente cumple, ustedes van a determinar eso, y sigue alta la presión, ustedes ya le dan medicamento, ¿no? Quiere decir que casi está confirmada la hipertensión. No hay ningún examen que diga, además del control de presión, patognomónico de la hipertensión arterial. No hay ninguno. Es tomando. El que no sabe tomar la presión o no tiene experiencia, pues se puede equivocar. Pero si el paciente presenta niveles iguales o mayores a 210 milímetros de mercurio de sistólica y iguales o mayores de 120 milímetros de diastólica, el diagnóstico está hecho. Ningún paciente va a tener esos niveles de presión en forma, en forma pasajera. Eso es definitivo, con seguridad que ese paciente tiene presión alta por lo menos hace unos 6 meses. ¿Ya? Así que ahí usted dice, usted es hipertenso. Usted es hipertenso y debe tomar remedio a partir de este momento. Todas las presiones se deben tratar. Hay algunas excepciones mínimas, pero es temporal eso. Pero en general, todas las presiones se tratan, independientemente de que ustedes sepan o no sepan el diagnóstico de la hipertensión, tienen que tratarla. Por supuesto que tienen que tomar ciertas precauciones, ¿no? De acuerdo a las circunstancias en que estén. Las complicaciones de la hipertensión en los diferentes órganos algo. En el corazón, que es donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de complicaciones y las más frecuentes. Los riñones, en el sistema nervioso central y los ojos. Las cardíacas son hipertrofia del ventrículo izquierdo, como ya vimos cuando llevamos insuficiencia cardíaca, que es una de las causas de miocardiopatía hipertrófica y disfunción diastólica, era la hipertensión arterial. Luego, falencia del ventrículo izquierdo. En cualquier momento, por una crisis de presión, puede haber una insuficiencia cardíaca izquierda aguda manifestada por un edema agudo del pulmón que si que se consolida puede ser letal para la persona. Luego, insuficiencia cardíaca crónica, cuando la persona, después de pasar mucho tiempo de ser hipertenso, tomando muy pocas veces medicamento, tomando mal el medicamento, pues llega a tener alteraciones del corazón. Después de una hipertrofia se dilata y ahí va a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Luego puede haber infarto, angina de pecho, porque la presión alta es un factor
de riesgo para coronariopatía. Las complicaciones renales generalmente son del parénquima renal, y estas alteraciones causan más hipertensión. La lesión renal va a producir más hipertensión y la hipertensión produce mayor lesión renal. Entonces va a llegar a tener insuficiencia renal, con todas las consecuencias que ya ustedes conocen o van a conocer en sus estudios de uronefro. El sistema nervioso central se manifiesta en las crisis hipertensivas, por ejemplo, por encefalopatía hipertensiva, con manifestaciones de edema cerebral, el infarto cerebral, derrame cerebral o isquemia por espasmo en cerebro. Como dijimos antes, hay diferentes presentaciones de la hipertensión. O sea, podríamos hablar de la hipertensión benigna, que es la que no da síntomas, digamos, y se trata la presión y la persona continúa una vida casi asintomática. En cambio, la presión maligna o acelerada es la que va a dar síntomas muy rápidos y graves que pueden llevar a la muerte. Entonces, para ver esta diferencia de clínica de la hipertensión y poder hacer un tratamiento más rápido principalmente, hay que ver el riesgo y la necesidad de tratamiento en relación a los niveles de presión. Riesgo de que la persona pueda tener más complicaciones. Y de eso eso va a determinar el tratamiento inmediato o va a determinar un tratamiento progresivo, lento y con paciente en el ambulatorio, ¿no? La hipertensión maligna o acelerada es una hipertensión rápidamente progresiva, produce una arteritis, una lesión de las arterias del endotelio, presión arterial elevada, hemorragia y exudado retiniano, y se presenta más en los hombres. Y hay también lesiones importantes a nivel renal, llegando a tener insuficiencia renal. Los tipos etiológicos, como ya vimos, tenemos dos tipos de hipertensión esencial e hipertensión secundaria. La hipertensión esencial decimos que es un 90% aproximadamente, y los libros dicen que 92, 94, 88 y así. Vamos a decir que el 90% es hipertensión esencial, o sea, primaria o genética, la mayor frecuencia de la presión alta en la población en general. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión esencial? Por exclusión, con el interrogatorio en la historia familiar. ¿Tiene parientes hipertensos? ¿No tiene parientes hipertensos? ¿Su padre, su madre, sus hermanos, sus abuelos eran hipertensos o no eran hipertensos? Entonces, si hay en la familia hipertensos, pues probablemente sea esencial. Y después la hipertensión secundaria tendría que ser por descarte. No encontramos hipertensos en la familia. Entonces, vamos a investigar problemas de tipo secundarios a nivel de tiroides, a nivel de hormonas estimulantes, a nivel de las hormonas de la cápsula suprarrenal, a nivel de riñón principalmente, uso de corticoides. Vamos a investigar todas estas situaciones que pueden producir hipertensión secundaria. Y para eso vamos a tener que hacer exámenes también, ecografía abdominal para ver el riñón, las cápsulas suprarrenales, ver si no hay un tumor que se llama feocromocitoma, etc. Y ver exámenes de urea, creatinina para ver función renal y hormonas tiroideas. Entonces, el riñón se puede afectar a nivel del parénquima y a nivel de los vasos. Y cuando es una causa endocrina secundaria, se puede presentar en situaciones donde hay hiperfunción córtico-suprarrenal, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario y feocromocitoma, que es un tumor que secreta catecolaminas. La hipertensión de la vejez, esta hipertensión o este tipo no es también nada diferente. ¿Cuál es su característica? La hipertensión de la vejez se debe principalmente a que, por un lado, son las personas que vienen evolucionando y que han llegado a la vejez.
comenzaron temprano, jóvenes. Pero hay otras personas que no tienen antecedentes familiares y hacen hipertensión en esta edad, después de los 60 años. El que hace joven es pues, generalmente primaria, su presión alta. El que hace después ya de los 60 años es hipertensión de la vejez. ¿Y a qué se debe? Prevalencia de hipertensión en mayores de 60 años aproximadamente el 60%. De 10 personas, 6 son hipertensos después de los 60 años, según estos estudios. La hipertensión sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio y diastólica igual a 90 milímetros. Son los mismos niveles para estas personas en relación a los niveles normales de la Organización Mundial de la Salud. No quiere decir que por la edad se les diga, no, si usted tiene 150 no hay problema. ¿No? Eso se lo verá ya individualmente, pero en general, de 18 a 1000 años, de 140-90 lo máximo. Hay una pérdida de la elasticidad de los vasos, tratamiento menos este es el factor fundamental para que haya hipertensión en las personas mayores. ¿Qué es lo que modifica en relación a la forma de tratar a estos pacientes? De que el tratamiento debe ser lo más lento posible. O sea, no podemos bajar la presión de golpe. Por eso es que el tratamiento que se hacía antes, colocando medicamentos sublinguales como el captoprilo, el nifedipino en gotas, ya no se está usando. ¿Por qué? Porque no hay necesidad generalmente de hacerlo. Sería excepcional, tendría que ser en la emergencia, no en cualquier lugar. Y, o si no, en terapia intensiva ya con otro tipo de medicamentos endovenosos. Cuando es un cuadro grave de crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, por ejemplo. Pero en las presiones altas asintomáticas, no hay necesidad de usar medicamentos agresivos sublinguales, no solamente en personas mayores, sino en todas las personas. Hay que darle medicación vía-oral nomás. Y por supuesto, recomendarle que por lo menos hasta que haga efecto el medicamento, trate de no emocionarse, trate de no alzar peso, trate de no comer mucha sal, trate de no usar estimulantes como el café, la coca, la hierba mate, algunos estimulantes especiales que hay, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no hay que, en esas presiones no hay necesidad de bajar rápido. Y peor en pacientes mayores, hay que bajar lento. A veces se hace más daño bajando la presión. Si ustedes tienen a un paciente mayor de 70 años que llega y por otra causa, digamos artritis, tomando antiinflamatorios, y ustedes retoman la presión y está en 200 por 110. Ustedes son los más asustados. O sea, digo ustedes en general, ¿no? Porque hay muchos que son así. Entonces le dicen al paciente, uy, ¿cómo es posible? ¿Usted sabía cuánto tenía presión? ¿Sabía que tenía presión? No, no sabía. El paciente tranquilo. Pero ¿cómo usted está andando con esa presión? No es posible. Venga, échese y tranquilícese, no diga nada, no hable, no se mueva. No, eso no se hace. Hay que tranquilizar al paciente y el paciente lo ve al médico tranquilo y el paciente se va a tranquilizar. No puede empeorar el cuadro del paciente. Si tienen esa presión alta, ustedes tranquilamente le dicen, ¿usted ha tenido antes presión alta? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Cuándo le tomaron por última vez la presión? ¿Usted sabía que tenía niveles elevados? ¿No? Y ahí empiezan a hacer un interrogatorio. Y entonces sí, su presión está un poco alta, ¿no? Si no le dicen la primera vez no importa mucho y le dan medicamento. Y lo hacen volver en 5 a 7 días para hacer un control, para ver si el medicamento ha hecho efecto. Y por supuesto, no hay que bajar la presión de golpe. Ejemplo, ¿cómo yo sé que 180, ojalá, esos son los procedimientos que se deben hacer cuando una persona mayor tiene niveles elevados de presión. Pero para eso, por supuesto,
Ustedes tienen que entender qué es la presión, qué causa la presión, qué pasa si se baja rápido la presión. Todo eso lo tienen que saber, no solamente saber niveles y puntos. Presión alta, la presión alta que tome remedio. No. ¿Cuáles son ya las repercusiones que ha tenido esa presión sobre los órganos? Eso es importante conocer, porque ustedes no van a encontrar un paciente que desde hace un mes recién es hipertenso. Puede que haya pasado 5 años, 10 años, y el paciente hipertenso no tratado. ¿Por qué? No siente nada. Si no siento nada, estoy sano. Sin embargo, ese corazón ya está en la etapa de hipertrofia, dilatación. Miocardiopatía hipertrófica dilatada. Está empezando a dilatarse. En unos meses va a aumentar la dilatación y el paciente recién va a empezar a sentir cansancio, falta de aire, y eso es irreversible. El corazón ya anatómicamente alterado es para siempre, ya no vuelve. Entonces, el tratamiento que nosotros le hagamos a la presión ya es solamente para tratar de evitar que continúe el deterioro del corazón. Pero las lesiones que ya tiene no vuelven. En tratamiento. En general, la hipertensión es una enfermedad crónica porque no sana, ¿no? Pueden haber presiones agudas cuando hay, por ejemplo, algunos traumatismos encefalocraneanos y la causa de la presión es por algún trastorno central. Eso puede haber agudo, pero generalmente esos pacientes están en terapia intensiva. Eso dura días o algunas semanas. Entonces, el tratamiento de la enfermedad es una enfermedad crónica. Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia con mínimo efecto secundario. Es una enfermedad que aparentemente no es demasiado, no produce demasiada mortalidad. Pero es una pregunta que yo me la he hecho y me la hago en nombre de ustedes. Yo digo, yo cardiólogo con algunos años de experiencia, por supuesto, con eso quiero decir que no soy el mejor, ni mucho menos, trato de, trato de cumplir lo mejor que puedo, pero yo lo que quiero decirles es que ¿qué dirán los estudiantes cuando dicen tratamiento? ¿Qué le doy? Tengo un paciente con presión alta, pero ¿qué le doy? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo? Esas preguntas yo me las hago y que veo y me parece que ustedes se las hacen también, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quiero ir para que ustedes tengan bases para poder recetar medicamentos. Independientemente de recetar medicamentos, tienen que tratar de aconsejar, de hacer educación en salud para disminuir esos otros factores que influyen en el aumento de la presión. Entonces, esta es una frase genérica. ¿Cuál es el tratamiento correcto para la presión? Porque algunos dicen, ese medicamento es bueno. ¿Usted le da? No le hace nada. Le da a un vecino o una vecina, le da de lo que ella está tomando y le baja la presión. ¿Cómo? El médico le dio un medicamento y no le bajó la presión, sin embargo la vecina le dio y le bajó la presión. ¿Será que la vecina sabe más? No es nada de eso. Los medicamentos para la presión no siempre hacen efecto en la mayoría de las personas, por supuesto. Y además hay mucha diferencia individual en las personas. Cualquier persona puede dar un medicamento a otra, un hipertenso a otro hipertenso, y puede hacerle bien. Pero el médico sabe cuándo, cómo y qué le da y sus problemas colaterales. Eso, y hasta cuándo le va a dar. Entonces, no quiere decir que si alguien le da un medicamento a otra persona, porque casualmente está tomando y le baja la presión, no quiere decir que sepa, digamos, ¿no? Que sea el que va a poder controlarlo. No quiere decir nada. El tratamiento de la presión es empírico.
¿Por qué? Porque no hay parámetros específicos. Cuando hablemos de los medicamentos, vamos a hablar más. Entonces, ¿qué tenemos que saber entonces? Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia con mínimos efectos secundarios. Eficacia versus efectos secundarios. Además, que no se dé en lo posible más que una vez al día. Y además, que si no tiene seguro, que no cueste mucho dinero. Esos dos otros factores serían importantes para hacer un medicamento ideal, digamos, para la presión alta. No existe un medicamento que sea bueno para todos los hipertensos. No existe. Pero sí hay algunos que tienen unas acciones, digamos, producen mayor cobertura de los problemas que puede dar un hipertenso, protegen más a los vasos de los hipertensos y son más baratos y se toman menos veces, por ejemplo. El objetivo entonces es alcanzar y mantener una presión sistólica de 140 milímetros y una diastólica inferior a 90. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar la presión alta si no da síntomas? Bajar los niveles de presión. Eso es teórico, ¿no? Porque en la práctica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar? Que esa presión lesione órganos, algo, que altere los tejidos de estos órganos y del sistema vascular. En el fondo, eso es más importante. Pero por supuesto, ¿cómo lo hacemos? A través de mantener niveles normales de presión. Entonces, por eso es que dice aquí que el objetivo a alcanzar es mantener una presión sistólica de 140 milímetros como máxima y una diastólica inferior a 90 milímetros. Por supuesto, si queremos nosotros evitar que se lesionen nuestros órganos algo, tenemos que bajar la presión y mantener presiones normales. Por eso es el objetivo principal. Pero detrás de eso está evitar que la persona tenga trastornos a nivel de estos órganos. Tratamiento. El tratamiento no siempre es solo farmacológico. Necesitamos tomar medidas generales. Y esas medidas generales son, como dijimos antes al hablar del estrés, evitar el estrés emocional y ambiental. Eso es lo que dicen los libros, evitar. ¿Podemos evitar el estrés? Podemos, pero no igual, no es todo tanto y no todas las personas pueden, porque fíjense que no depende solamente de los factores externos. Quédese en un cuarto solo, no salga, ¿no? Para que los factores externos no lo estresen, ¿no es cierto? Uno, el individuo, ya tiene tendencia a veces a ser, su temperamento ya tiene tendencia a ser estresado. ¿Por qué? Porque hay una influencia bastante importante del sistema simpático. Así que no es esa la vía para superar, o sea, evitar las complicaciones del estrés. Lo que sí se debe es desestresarse hasta el momento. Esa es mi conclusión, desestresarse. Cuando ustedes están cansados y duermen un ratito, 15 a 20 minutos, porque tienen que estudiar al día siguiente por algún examen que no sea de cardiología, ¿no? Cualquier examen, ustedes descansan y se relajan. Entonces se recuperan y vuelven a estudiar con más ánimo. Pero cuando están estresados, están cansados y siguen estudiando, no van a aprender. O sea, igual como si estuvieran descansados. Entonces siempre el descanso y el ejercicio son importantes. Dormir 6 a 8 horas por día es lo ideal, excepto cuando no tiene exámenes, cuando lo ha dejado para última hora, cuando ya ha hecho otras cosas que no debería, ocupando un tiempo que pudo haber ocupado en estudiar, o cuando hay algunos estudiantes que teóricamente, digo yo, porque uno no sabe las necesidades de la gente, no debe, en medicina no se debe trabajar. Cuando uno estudia medicina no debe trabajar, porque no hay tiempo. Medicina es tiempo completo. No se puede, no hay tiempo.
¿Por qué? Porque el tiempo que usted no está estudiando, usted tiene que descansar para poder aguantar y poder captar mejor y poder aprender mejor. Hay una restricción moderada. En las medidas generales debemos restringir moderadamente la sal, el consumo de sal. Generalmente entre 4 a 6 gramos por día por 24 horas. La dieta hipocalórica, no en toda la gente, ¿no? Pero como uno de los factores que aumentan la presión alta es el sobrepeso, y en América del Sur, principalmente en Santa Cruz, hay bastante sobrepeso. Entonces, en estos casos se impone la dieta hipocalórica, menor cantidad de calorías. Luego, reducir la ingesta de grasas saturadas, comer menos grasas animales. Luego, la ingesta de alcohol inferior a 30 gramos por día, no mucho alcohol, porque el alcohol contiene hidratos de carbono, ¿no? Porque viene del alcohol. Entonces, tiene bastantes calorías. Luego, y además es tóxico, ejercicio físico regular moderado. Todos los días, si es posible, o 3 veces por semana. Caminar es lo más importante, dependiendo de la edad del paciente. Si es un paciente joven que practique algún deporte, excelente. Y no fumar, no tomar alimentos o bebidas estimulantes, no mascar coca, peor utilizar cocaína. Todos estos estimulantes aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si se masca coca seguido, por supuesto van a tener un corazón, una presión más alta y van a, más aún si tiene tendencia, por supuesto, ¿no? Si tiene antecedentes familiares de hipertensión. Luego vamos a ver los medicamentos que se utilizan. En general, la mayor cantidad de medicamentos está entre estos grupos. El grupo de los diuréticos, de los betabloqueadores, de los antagonistas del calcio, de los inhibidores ECA y de los antagonistas de los receptores de angiotensina, ARA2. O sea, son 5 grupos de medicamentos grandes que se pueden utilizar. Hay otros medicamentos, como por ejemplo la metildopa, que es un bloqueante alfa, y hay otro medicamento que es un vasodilatador directo, que se usa más en embarazadas, para la preeclampsia y la eclampsia. Igualito la metildopa se usa más ahora en personas que tienen problemas renales o problemas de embarazo. En la maternidad se usa bastante. Vamos a ver más adelante esos otros grupos. Diuréticos. Entre los diuréticos, en el tratamiento de la hipertensión arterial no usamos furosemida con primera instancia, usamos tiazidas. ¿Por qué? Porque las tiazidas no necesitamos eliminar líquidos como en forma seguida, o sea, en forma masiva, para sacar líquido en forma masiva. No necesitamos. Usamos furosemida cuando es un paciente hipertenso, pero que tiene edemas por otra causa, porque tiene varices, porque tiene tendencia a hincharse, porque su trabajo es de pie o sentado todo el tiempo. Entonces ahí podemos usar furosemida, pero como tratamiento, como antihipertensivo, realmente son las tiazidas. Todos los diuréticos son antihipertensivos y actúan por 2 mecanismos. El mecanismo de disminución del volumen intravascular y el mecanismo vasodilatador, como ya lo expresaba. El mecanismo disminuyendo el volumen circulante es el que se produce inmediatamente,
Por eso es que furosemida ya, digo ya porque antes no lo usaba por usar medicamentos vía sublingual, podemos usar nosotros, digo ustedes, en forma más segura. En algún momento, en algún familiar tenga presión alta, una crisis de presión alta, ustedes pueden usar furosemida. Van a bajar el volumen circulante y va a bajar un poco la presión y es seguro. No van a tener problemas de algún colapso, un problema grave. Entonces, pero claro, eso no va a durar más que 4 a 6 horas mientras orine y después va a volver a subir la presión. Porque ya, como hemos dicho antes, siempre tenemos que tomar en cuenta en cardiología los vasos, el volumen y la bomba. Los 3 factores participan de todos estos, de todas estas funciones. Bomba, vasos y volumen. Cuando disminuye el volumen y no hay vasoconstricción, la presión tiende a bajar. Cuando hay vasoconstricción y no hay disminución de volumen, la presión tiende a aumentar. Cuando el corazón no tiene fuerza, la presión tiende a disminuir, por más que los vasos estén bien y el volumen esté bien. Entonces son 3 factores que interactúan y que van a incidir en estos cambios. Por consiguiente, entonces, hablando de las tiacidas, su máximo efecto se produce en 3 semanas, es el efecto vasodilatador. ¿Por qué? Por disminución del sodio de las paredes de los vasos, no solamente el sodio que elimina el riñón. Claro que sí, eso influye porque va a disminuir la cantidad de sodio en el organismo, en la sangre y en el intracelular. Pero lo que nos interesa es que haya vasodilatación. No es tan importante, por supuesto. No podemos compararlo con un IECA, con Aradol, con betabloqueador. ¿Cuándo los diuréticos solos pueden actuar? Cuando la presión es 140-100, 150-90, en esos casos, solo vasodilatador, solo diuréticos podríamos dar. ¿Cuánto? Máximo medio por día de 50 miligramos. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a producir depresión de potasio. Si damos diurético más de medio, por ejemplo, vamos a tener que dar potasio. No solamente indicarle que coma guineo, que tome jugo de naranja, que coma tomate. No solo eso, puede tener calambre bastante molestoso. Entonces, las tiacidas, la tiacida que tenemos acá se llama hidroclorotiacida, viene comprimidos de 50 miligramos. Generalmente se da máximo media tableta. La primera, pues por supuesto pueden dar una, pero después media cada 24 horas solamente. Y desde acción retardada. Y cuando este medicamento es el que más se combina con los otros antihipertensivos, se da un cuarto comprimido solamente. Efectos secundarios de los diuréticos en general: hipopotasemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa e hiperlipemia. Luego, otro diurético que no es muy potente, que su acción principal es inhibir a la aldosterona, por consiguiente, para tratar de expulsar líquido, pero no produce tanta potencia como comparando con la furosemida. Bloquea la aldosterona, pero puede producir elevación del potasio sérico. Mantiene potasio, no deja que salga el potasio. Por eso también se llama ahorradores de potasio. Puede producir en el deterioro de la función renal. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en los diabéticos, al dar espironolactona. Puede haber también acidosis metabólica porque generalmente son en los pacientes diabéticos cuando falla más el riñón, ¿no? Puede producir náuseas y puede producir ginecomastia en hombres. Por eso es que no hay que usarlo en hombres, inclusive mayores, por más de 3 meses a dosis elevadas. Ejemplo, la espironolactona viene en comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos.
Generalmente la dosis que uno mantiene con forma crónica son 25 miligramos, pero a veces uno da 50 y 100 miligramos por algunas situaciones, por ascitis, por una hepatomegalia que no disminuye. En esos casos, uno, para potenciar más la acción de la furosemida, inclusive en una insuficiencia cardíaca, puede dar más espironolactona, 50 o 100 miligramos, y esa complicación puede aparecer en los hombres. Hay otro medicamento que se llama eplerenona, que ha salido sin esa acción ya. Es un poco más caro, también se presenta en volúmenes de 25 y 50 miligramos. La espironolactona se da una vez al día solamente. Pueden ser 25, 50 o 100 miligramos. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos es un excelente medicamento para tratar la presión alta. Además de su acción vasodilatadora, produce disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción, especialmente en los pacientes que ya tienen miocardiopatía hipertrófica. Antagonizan completamente los efectos de las catecolaminas sobre los receptores, por eso se llaman beta bloqueadores o bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos para que no actúen las catecolaminas. ¿Cuál es su acción? En todos. Disminuir el gasto cardíaco. O sea, ustedes dirán, pucha, pero ¿para qué queremos disminuir? ¿No? El gasto cardíaco es necesario. Sí, lo disminuye hasta cierto punto, no mucho. Pero como disminuye la frecuencia cardíaca, y el volumen de sangre que se acumula en el fin de diástole es bastante importante, entonces eso compensa. ¿Ya? El gasto cardíaco, entonces, con mayor frecuencia va a ser menor, pero con menor frecuencia va a aumentar. Dos, la resistencia periférica disminuye a nivel de riñón porque inhibe la secreción de renina, especialmente los betabloqueadores más de primera generación, como el atenolol y el propranolol. Las terminaciones nerviosas pogangliares inhiben la secreción de catecolaminas también. Y en los receptores beta del sistema nervioso central, hipotálamo y tronco cerebral, disminución de la actividad simpática eferente. Fíjense que tiene una acción a diferentes niveles de la secreción de catecolamina. Los betabloqueadores están contraindicados. Los medicamentos de primera generación, como atenolol y propranolol, en la insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia, EPOC y VAB. VAB de segundo, de primero, segundo o tercer grado. VAB-T, VAB total. En estos casos hay que tener cuidado de dar betabloqueadores. O sea, esta es una contraindicación, por ejemplo. Cuando ustedes van a dar medicamentos para la presión, ustedes tienen que fijarse en esto. Porque si pensaron dar un betabloqueador, fijándose en esto, no van a cometer el error. Entonces, es una de las formas en que uno va a optimizar el medicamento que va a recetar. ¿Entiende? Primero hay que ver las contraindicaciones del medicamento. O si el paciente ya está tomando alguno y usó la dosis máxima del medicamento y no bajó la presión, también es otro factor que ustedes dicen, bueno, ya no voy a usar este, voy a usar este otro. Eso cuando uno usa monoterapia, o sea, un solo medicamento. Pero uno puede usar 2, 3, 4 y hasta 5 medicamentos en algunos pacientes, porque cuando uno usa por lo menos 4 medicamentos ya se llama hipertensión arterial refractaria. Entonces, en esos casos ya uno tiene que buscarle alguna otra solución al problema. Así que inicialmente, aquí en Santa Cruz en este momento, el medicamento para la hipertensión que más se usa son los IECA. Perdón, pero se usan porque realmente bajan la presión y además no son caros y mejoran la esperanza de vida y son accesibles, hay en el seguro
Entonces, el único problema es que los IECA, por ejemplo, producen, con frecuencia están produciendo alergia y hay que suspenderlo. Pero hablando de los betabloqueadores, entonces, tenemos efectos secundarios como la hipoglicemia en diabético en uso de hipoglicemiantes. O sea, más que todo que enmascaran el control de laboratorio que se haga de la glicemia en sangre. Aumentan los triglicéridos también y pueden producir el fenómeno de Raynaud, que tienen que leer si ustedes no se recuerdan. Ventajas de los betabloqueadores. No producen hipotensión postural ni posejercicio. Producen una cardioprotección en la isquemia, porque disminuyen la fuerza de contracción y disminuyen la frecuencia cardíaca. Por eso son ideales cuando hay angina de pecho o después de un infarto. Disminución de la muerte súbita en infartos. Pero tenemos dos medicamentos. El que existe más aquí, que es un bloqueante mixto, es un bloqueador alfa y beta. Este puede producir hipotensión postural. Entonces, los beta bloqueadores que conocemos son el propanolol, que viene comprimido de 40 miligramos. Es el primero que salió, que fue sintetizado. Generalmente se da medio o uno cada 12 horas. Es el más barato y a veces inclusive ya ni se lo encuentra, pero es excelente medicamento, excelente. Solamente que hay que ver las contraindicaciones. Luego tenemos, se puede dar hasta cada 8 horas. Se usa, por ejemplo, en el hipertiroidismo. Luego tenemos el atenolol. El atenolol viene comprimido de 25, 50 y 100 miligramos. Una sola vez al día es suficiente usarlo, ¿no? Tiene las mismas características que ya dijimos de los betabloqueadores. Luego tenemos acá el bisoprolol, ya es de los de nueva generación que se pueden usar en la insuficiencia cardíaca y que ya los vimos nosotros, el nebivolol y el carvedilol, que es un bloqueante mixto. Ya como ya lo vimos en la insuficiencia cardíaca, ya no volvemos a repetir ahora. Los antagonistas del calcio. Disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Hay dos tipos. Los antagonistas del calcio tienen una acción directa sobre el vaso arterial. Producen una gran vasodilatación, por supuesto, en algunas personas más que en otras, y por eso es que pueden producir edemas, especialmente el amlodipino. El nifedipino menos. Entonces tenemos dos grupos, el tipo nifedipino, donde hay dos medicamentos, el nifedipino y el amlodipino. Nitrendipino ya no hay en el mercado. No afectan la conducción atrioventricular, estos no producen trastornos de la conducción en el corazón, no disminuyen el gasto cardíaco y sí, tienen cierto efecto natriurético las primeras dosis. Antagonistas del calcio, seguimos. Hay el otro grupo, se llama tipo verapamilo, donde tenemos dos también, el diltiazem y el verapamilo. Producen bradicardia y descenso del gasto cardíaco, enlentecen la conducción auriculoventricular y favorecen la intoxicación digitálica. Estos medicamentos tienen una acción parecida a los beta bloqueadores. Por eso es que cuando hay insuficiencia respiratoria crónica, se los puede usar en vez de los betabloqueadores. Solamente que se los ha dejado usar y casi no hay ya en la farmacia, tipo verapamilo. El diltiazem sí, porque se lo usa también en la cardiopatía isquémica leve, ¿no? Viene con el nombre de Incoril de la línea Vago, de 60 miligramos. Efectos secundarios de los antagonistas del calcio, rubor y edema periférico. Antes se observaba más cuando se colocaba las gotas de nifedipino sublingual en la crisis hipertensiva. La persona sentía que la cara se le enrojecía y se le ponía caliente por un vasodilatación importante. Dolor de cabeza puede producir por vasodilatación también. Edema periférico con el nifedipino, estreñimiento con el verapamilo, pero más que con el nifedipino, con el amlodipino. Por eso es que hay combinaciones de, por ejemplo, valsartán con nifedipino, con amlodipino, que vienen también con diurético, con 3 medicamentos vienen.
valsartán, que el nombre comercial es Valaxan, amlodipino y hidroclorotiazida 12.5. Excelente combinación. Ya no es el único, han salido otros, inclusive hay medicamentos ya con el telmisartán, ARA2, con antagonista del calcio y con diurético. Es excelente esa combinación, más aún si hay varios tipos. Por ejemplo, Valaxan 80, 5, 12.5. Valaxan 160, 10, 12.5. Entonces, uno puede, por ejemplo, yo uso, dependiendo de los niveles medios de hipertensión, digamos 170, 100 o 110. Le doy Valaxan 160, 10D, o sea, 12.5, le doy la mitad para empezar. ¿Qué hago? Estoy dando 3 medicamentos en uno solo, tomo una sola vez, menos probabilidad de gastritis, si es que lo puede comprar el medicamento, y más barato le sale. Ojalá se quede así, digo yo, ¿no? Pero a veces hay que usar una tableta entera y ahí ya sale un poquito más caro, pero es una sola vez al día, 24 horas. Eso es mucha cosa. ¿Por qué? Porque cuando uno toma 2 o 3 veces al día, a veces se olvida del medicamento. Luego tenemos los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los IECA, que son en este momento el medicamento estrella. ¿Por qué? Porque es el que más se usa, tiene muchas propiedades positivas, aumenta la esperanza de vida. Son efectivas en concentraciones plasmáticas altas de renina. Y como en la hipertensión vasculorrenal o en la hipertensión maligna y en la hipertensión esencial. Estos son el captopril, como ya dijimos, absorción rápida con estómago vacío, efectos secundarios, granulocitosis, neumopatía membranosa, no de neuropatía membranosa, neumopatía, son los efectos colaterales del captopril. El enalapril es un profármaco porque actúa su metabolito y se da ya en la hipertensión. El captopril se puede dar 25 miligramos cada 12 o cada 8 horas o 50 miligramos cada 12 o cada 8 directamente, ya no como en insuficiencia cardíaca, empezar con dosis pequeñas. El enalapril viene comprimido de 5, 10 y 20 miligramos, se pueden dar inicialmente de 2, de 5, dependiendo de los niveles de presión, 2 al día, 10 miligramos 2 al día o 20 miligramos 2 al día. Lisinopril es también un IECA, se da una sola vez al día. Todos tienen tendencia a producir tos por inhibir el metabolismo de la bradicinina. Ese es uno de los problemas principales, ¿no? Es como si fuera alergia. Y mucha gente se ve, pero es porque realmente este medicamento es uno de los más utilizados en este momento en el tratamiento de la hipertensión arterial. El lisinopril viene con el nombre de Acerdil como nombre comercial. Y también la INTI trae el mismo medicamento, el mismo principio. Tratamiento con los IECA, otros efectos secundarios que puede producir los IECA son fatiga, dispepsia, exantema, quiere decir alergia también a nivel de la piel, leucopenia y edema angioneurótico, aumento del volumen del párpado por alergia, ¿no? Tendencia a hiperpotasemia también. Buenas noches. En el caso de un paciente que tenga aumento de la frecuencia cardíaca y hipertensión arterial sistólica, como usted dijo que los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos disminuyen esa frecuencia cardíaca, entonces esa sería la primera opción en ellos. Perdón, no escuché lo último. Digamos un paciente que tiene aumento de la frecuencia cardíaca y también tiene hipertensión arterial sistólica. Un buen fármaco en este caso sería un bloqueador de los receptores beta-adrenérgicos. Si no hay contraindicaciones, sí. Ahí, por ejemplo, habría que fijarse también si usted da especialmente los beta bloqueadores de primera generación en los hombres jóvenes o hasta en los mayores, puede producir disminución de la potencia sexual y eso para algunos es un pecado. Entonces, pero sí en personas, digamos, que son muy hiperactivas, por ejemplo, el beta bloqueador les cae perfectamente y más aún si la hipertensión es sistólica. Gracias, doctor. De nada. ¿Qué dice Andrea Gómez? No mire mucho su celular.
No, nada, doctor, todo está claro. ¿Qué dice Solís? Le sube mucho lo que es la presión y toma lo que es enalapril, pero cuando lo toma, se le baja así completamente, en 30 está, y se le baja bajísima la presión. ¿Es porque solamente toma, la dosis es muy alta o por qué sería eso, doctor? Claro, hay que interpretar bien esa situación. La mayoría de las personas dicen lo que usted dice, se me sube la presión. Sí. Pero nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Realmente tiene hipertensión permanente? ¿Le Sí. hicieron diagnóstico de hipertensión permanente? Sí, ¿Cuáles eran doctor. los límites? Entonces, hay que empezar con dosis mínimas, ¿no? Sí. No sé cuánto tomará de enalapril, por ejemplo. ¿Cuánto toma? Solo una tableta, doctor. ¿De Cuando cuánto? está muy bien. ¿De 10? ¿Mm? ¿De 10 miligramos? Creo que sí. Es la más común. Entonces, tendría que tomar de 5 cada 12 horas. Otra cosa que se comete es que el paciente toma cuando cree que tiene la presión alta, cree que tiene, o cuando le toma la presión y está alta, y en ese momento toma. Inclusive, no sé si será cierto, algunos pacientes dicen, doctor, el médico me dijo que cuando yo vea que mi presión está alta, que tome, y si no está, que no tome. No existe eso. El tratamiento es de hoy para siempre. Por lo menos eso es lo que es en este momento el protocolo que existe. No es cuando yo vea que tiene la presión alta, porque la presión alta no da síntomas.